Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad explicaremos los criterios de congruencia de triángulos. Octavo grado. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre María Teresa Paz de Borja, y su canal Mate con Mate. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. S. Goodder. Dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas si es necesario, se llaman congruentes. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al superponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. A los elementos correspondientes de una figura también se les llama homólogos. En el caso del triángulo naranja y triángulo verde veremos los lados homólogo. El lado C es homólogo con el lado E. El lado B es homólogo con el lado D. El lado A es homólogo con el lado F. En conclusión, son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación, es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser de traslación, rotación y o reflexión. Las letras en mayúscula denotan los vértices, mientras que las minúsculas se refieren a los lados. Usamos letras griegas, beta, gamma, para referirnos a los ángulos cuando están colocados dentro del triángulo. Es solo nomenclatura establecida, es decir, es así porque se pusieron de acuerdo entre todos. Criterios de congruencia. Los criterios de congruencia nos muestran la mínima información necesaria para afirmar que dos triángulos son congruentes. Nos permiten identificar, con la información disponible, si dos triángulos son o no congruentes entre sí. Primer criterio de congruencia L. Lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. La ilustración nos muestra que AB es congruente con DAC es congruente con DF, BC es congruente con EF, por lo que por el criterio lado, podemos afirmar que los triángulos ABC y DEF son congruentes. Segundo criterio de congruencia. Ala ángulo lado ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado, y los dos ángulos adyacentes a ese lado. Esto es lo mismo que decir que teniendo un lado igual o sea congruente, y con los ángulos que se forman en los extremos de dicho lado también congruentes. A estos ángulos se les denomina adyacentes al lado, y los denominaremos ángulo B y ángulo C. Y en el otro triángulo serían los ángulos E y F. Tercer criterio, L a L lado ángulo lado. Se dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales, y el ángulo que se forma con la unión de estos, en el vértice. Las figuritas, en este caso una línea o dos, están señalando que lados son iguales. A la serie de argumentos, donde cada uno sigue de manera lógica los anteriores, y cada argumento es fundamentado por otros ya comprobados, se le llama demostración. En la figura de los triángulos ACD y AB se nos dan la siguiente información: que el segmento AB es paralelo al segmento DC. Determina si los triángulos son congruentes, y cuáles son los valores de los ángulos X e Y. Planteamiento de la solución. Para desarrollar la demostración colocaremos dos columnas, una de afirmaciones y otra de justificaciones. Afirmación: el segmento AB es congruente con el segmento DC. El ángulo de AC es congruente con el ángulo BCA. El lado AC es compartido para los dos triángulos. Por ser homólogo al ángulo ABC, el ángulo A es igual a 47. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Tenemos 180 menos 58 menos 47. Y nos queda que X igual 75.
Por ser ángulos alternos internos entre paralelas, el ángulo CAB es igual a 75, por lo que asegura por el criterio ángulo-lado-ángulo que los triángulos ABC y el triángulo ACDCBA son congruentes. Dos segmentos A y BD se cortan en el punto O, considerando que BO igual DO y AO igual CO. Demuestra que AB igual CD. Luego escribe la hipótesis y la conclusión. Tenemos una construcción donde vemos dos triángulos opuestos por un vértice, llamado O. Afirmaciones BO es igual a DO. Gráficamente tiene una línea en cada segmento, significando que son iguales. AO es igual a CO. Gráficamente tiene dos líneas cada segmento, significando que son iguales. Estas dos observaciones son por hipótesis. El ángulo AOB es igual al ángulo COD por ser opuesto por el vértice. Hay que observar la continuidad de los lados. Por el criterio lado-ángulo-lado podemos afirmar que los triángulos son congruentes. Analiza y realiza lo que se pide. Nos dicen que BC igual EC, CA igual CD y AB igual DE. Como todos los lados son iguales por el criterio lado, decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Vocabulario. Congruente significa exactamente lo mismo, que tienen el mismo tamaño, forma y medida. Lados homólogos en una figura geométrica son aquellos que son iguales y paralelos entre sí. Es decir, no solo poseen la misma longitud, sino que también son elementos que tienen la misma inclinación. Los lados correspondientes son lados que coinciden entre los dos triángulos. Tendrán la misma longitud en triángulos congruentes. Los ángulos correspondientes coinciden con ángulos entre los dos triángulos. Hasta pronto. No olvides suscribirte al canal para enviarte notificaciones.